Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este evento paralelo que nos permitieron organizar. Agradezco en primer lugar a los anfitriones, a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, a CEPAL, que nos haya permitido realizar este evento. Son los anfitriones de esta tercera reunión del Foro de Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, donde se tratan los ODS, por cierto. Y también quiero agradecer a mis colegas de las entidades fiscalizadoras superiores de nuestra región, que hoy día nos acompañan en este panel. Y por cierto, también quiero acompañar a nuestros colegas de otras EFS, de otras entidades fiscalizadoras. Muchas gracias por habernos acompañado de la República Dominicana, también de México, y otros colegas que nos acompañan hoy día en esta actividad. Bueno, como ustedes se podrán imaginar, esta actividad está pensada, por un lado, para que nosotros como entidades fiscalizadoras superiores podamos exponer acá en este auditorio cuál ha sido el rol que hemos cumplido en la implementación de la Agenda 2030 y en particular cuáles son aquellos objetivos de desarrollo sostenible que hemos tomado, algunos en particular o en otros casos incluso con una mirada un poco más amplia, y que hemos incorporado también en nuestra labor, no solo hacia adentro, no solo en nuestra labor de gestión interna, sino que sobre todo en nuestro core business, en lo que hacemos en el día a día, es decir, en la labor de fiscalización. Y sin ir más lejos y sin tener un ánimo autorreferente, les puedo comentar que por lo menos en el caso de Chile, nosotros hace ya 2 años y medio más o menos, una de las primeras cosas que hicimos fue enviarle un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería, preguntándole, bueno, ¿cómo se piensa abordar la Agenda 2030 y qué se está haciendo para que nuestro país, en este caso Chile, implantara los ODS a lo largo de la administración? Y eso les puedo comentar como una pequeña infidencia que en el fondo generó un pequeño movimiento en la Cancillería, porque hasta ese momento no era mucho lo que se había hecho. Y a partir de ahí, efectivamente, creo que eso logró detonar un movimiento y hacer que esto se institucionalizase, que fuera un tema realmente del Estado, que se conformara un grupo de trabajo y que obviamente la Agenda 2030 fuera incorporada en la gestión pública de verdad. Y bueno, y obviamente hay muchas más cosas que yo creo que con más propiedad lo van a poder comentar mis colegas acá, porque hay muchas cosas que ellos están haciendo en materia de ODS, en la cual nosotros también somos sus socios, como las auditorías coordinadas que se van a exponer también acá. Así es que bueno, sin más preámbulo, quisiera dar la palabra a mi colega y amigo con quien nos encontramos ya sospechosamente muchas veces durante el año, con Nelson Jack, que es el Contralor General de la República del Perú. Así es que Nelson, bueno, tienes tus 10 minutos para poder hacer uso de la palabra, por favor. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días, bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Efectivamente, como ha mencionado Jorge, ya había preparado una presentación, ¿no? No sé cómo voy a ver. Ahí estás, ok. Disculpa. Resulta que desde la OLACEF, a ver, todas las contralorías en el mundo son más o menos de 3 tipos, ¿no? De acuerdo a su modelo organizacional. Tenemos desde las contralorías en organizaciones donde hay un contralor o una contralora, por ejemplo el caso de Chile, de Perú, de Colombia, Panamá, etc., hasta los tribunales, ¿no? Por ejemplo el de Brasil, el Tribunal de Cuentas de la Unión. Pero también tenemos las cámaras, ¿no? Las cámaras como la de República Dominicana. Entonces a todas estas entidades, que existen prácticamente en todos los países de la Tierra, estamos organizados en una gran confederación que es la INTOSAI, que es la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior. Y el nombre de Entidad de Fiscalización Superior es el nombre que hemos adoptado para no estar hablando de contralorías, de cámaras, de cortes, de tribunales. Pero todo nuestro negocio es esencialmente el mismo, ¿no? Que es la fiscalización del buen uso de los fondos públicos. Y desde una perspectiva esencialmente externa, porque como ustedes bien saben, hay un tipo de control interno que normalmente algunas entidades de fiscalización superior lo tienen a cargo, otras no, pero que el negocio fundamental es el control externo. Es por eso que muchas todas prácticamente nuestras FS son autónomas, ¿no? Y en ese sentido, desde la INTOSAI, nosotros conceptualizamos
que hay 4 grandes enfoques para poder coadyuvar, como decía Jorge, a la implementación de la Agenda 2030, que es un compromiso no solamente político, sino es una cosa muy importante para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos, ¿no? Como les decía, esto está arreglado, está normado, existe este compromiso, esta vinculación de las EFS con la Agenda 2030 desde hace mucho tiempo y está reconocido en 2 resoluciones de las Naciones Unidas, uno del año 2014 y otro del año 2011, en la cual se establecen una serie de características respecto de cómo podríamos hacer estas intervenciones, relacionadas en primer lugar a la posición de los respectivos sistemas nacionales, porque claro, como entidad de fiscalización superior, este efecto que mencionaba Jorge que tuvo en la Cancillería chilena es un efecto similar que tiene cuando empezamos a mirar algo, porque todo el Poder Ejecutivo se preocupa cuando la Contraloría mira algo, ¿no? Porque lo mira por algo, no lo mira para poder controlar. Y entonces, desde la perspectiva de saber qué es lo que está pasando con los niveles de implementación, hacer el seguimiento y sobre todo los exámenes respecto del nivel de cumplimiento de las metas en lo que se refiere a estas ODS, es un papel natural de todas las Contralorías. Pero también tenemos una activa participación con la cooperación para poder lograr este propósito. De hecho, solamente para que lo tengan como referencia, en el plan estratégico del 2017 al 2022, ¿no?, de este sexenio en el INTOSAI, la prioridad transversal número 2 es precisamente eso: contribuir al seguimiento y a la revisión de los ODS en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenible específicos que hace cada nación. Es decir, desde nuestros propios instrumentos de gestión, como el Plan Estratégico Institucional de todas las EFS, tenemos un mandato claro respecto de este propósito. Y como les decía, hay 4 grandes enfoques. Primero, obviamente, hay que auditar a los gobiernos, a ver si están cumpliendo y cuánto están cumpliendo las metas del cumplimiento de los ODS. Pero también desarrollar un modelo de auditoría que no todos los países ahora lo tienen. De hecho, quizá en América Latina los 2 países que más han avanzado y que sistemáticamente hacen este tipo de auditorías son México y Brasil, que son las auditorías de desempeño. Es hacer auditorías de desempeño para coadyuvar a que la implementación de los ODS se cumpla. Pero también está en evaluar y apoyar el ODS 16, que tiene que ver con todo el negocio de la lucha contra la corrupción, la transparencia, la rendición de cuentas. Y finalmente, ser en sí mismas modelos de organización transparentes y que rindan cuenta a la sociedad. De hecho, en ese marco, la OLACEF, que es el subgrupo del continente, digámoslo así, de América Latina y el Caribe, dentro de la organización internacional que agrupa las 22 Contralorías en América Latina, ¿qué es lo que se ha venido haciendo? De manera muy similar. Como bien decía Jorge, no solamente en nuestro plan estratégico para el periodo 2017-2022 está la promoción de las ODS a nivel regional y el papel de ellas en la consecución de la Agenda 2030. Es una meta estratégica, o sea, todos estamos alineados a ese propósito, o deberíamos estarlo en nuestras operaciones, en nuestro core business. Pero además hemos avanzado porque no solamente se han hecho declaraciones políticas como la que se ha hecho, institucionales, como la que se ha hecho en Punta Cana o en el Cusco, sino que se han desarrollado y se vienen desarrollando y tenemos programado desarrollar una serie de auditorías coordinadas de desempeño. Para los que no están familiarizados con el tema del control posterior, hay 3 tipos de auditoría: financiera, de cumplimiento y de desempeño. La primera analiza los estados financieros de una entidad, a ver si cumplen razonablemente con los principios contables gubernamentales establecidos y con los estándares internacionales. La segunda tiene que ver con el hecho de que miramos los niveles de cumplimiento, pero los niveles de cumplimiento de la norma. No tiene un enfoque de resultados. Son las auditorías de desempeño las que tienen el enfoque de resultados, que están directamente relacionados a mirar, por ejemplo, el nivel de cumplimiento de las distintas metas, de los más de 169 metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además, dicho sea de paso, tienen una característica muy común, que todos están absolutamente vinculados unos de otros. O sea, uno no puede analizar una política pública en el área de salud sin tener en cuenta todos los efectos colaterales que tiene sobre los otros sectores.
Entonces, ese tipo de análisis, que está muy relacionado en realidad a la aplicación metodológica y conceptual de procesos de evaluación de programas y políticas, eso para las contralorías es como hacer auditorías de desempeño. Entonces, es algo que casi en América Latina no se da de manera sistemática porque requiere todo un proceso de capacidades que no todas las entidades de fiscalización superior tenemos. Pero estamos en esa línea. Pero además, todo empieza por la capacitación y por el conocimiento. Se han desarrollado una serie de cursos virtuales, se han hecho 13 auditorías de desempeño de manera coordinada. Coordinada es porque lo hacemos varias FS, varias contralorías a la vez, ¿no? De manera simultánea. Se han desarrollado cursos virtuales. El tema de las ODS está presente en todas las asambleas anuales que desarrolla la OLACEF. Todo esto revela, pues, que junto con las declaraciones que han sido firmadas por todos los miembros de la Organización de América Latina y el Caribe de entidades de fiscalización superior, revela el compromiso real que tienen las FS por coadyuvar a la implementación de la Agenda 2030. Muchas de ellas están con mayores niveles de avance, otros menores niveles de avance, pero el tema de la relación entre lo que hace el gobierno para el cumplimiento de estas metas y lo que hace las FS es un nivel de relación muy importante, ¿no? Y no podía dejar de contarles muy rápidamente lo que en esta materia se está haciendo en Perú, ¿no? El cuarto enfoque está relacionado a crear dentro de las organizaciones los modelos de transparencia y rendición de cuentas. Y un tema fundamental es el tema de transparencia, pero no desde la perspectiva de poner las cosas en la web. O sea, yo puedo poner, de hecho, en Perú, en el marco de una reforma estructural que estamos haciendo con una cronogramación a 3 años, ya todo está en la web. Pero el hecho de que esté en la web no significa que la gente lo entienda. Y lo que necesitamos es que la gente lo entienda, para que de esa manera la propia sociedad civil se apropie de no solamente el cumplimiento de los ODS, sino exija rendición de cuentas al Poder Ejecutivo de respecto a qué es lo que está haciendo para el cumplimiento de esas metas. Y es por eso que tenemos en la OLACEF un índice de lecturabilidad, es decir, un índice de cuán accesible y cuán comprensible son los informes que hace las auditorías respecto de la sociedad, los políticos, los ciudadanos. Y entonces ahí, ¿no?, se ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años, ¿no? Y en el caso de Perú, por ejemplo, hemos pasado de puestos muy bajos el año pasado a estar en tercer nivel. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Además de eso, solamente para tenerlo, para que lo tengan presente, además de eso, hemos relacionado ahora ex post y a partir de este año 2019 va a ser parte de la programación y del plan de auditoría, qué informe de control sobre qué materia se ha generado y está vinculado a qué objetivo de desarrollo, a qué meta, a qué indicador, ¿no? Para que tengan una idea, en el Perú se generan más de 20.000 informes de control en el año, ¿no? Y de esos, ustedes pueden apreciar ahí, prácticamente hemos tenido cierta cobertura. Esencialmente, casi 3/4 partes de todos los informes que hemos generado están relacionados con los ODS, como podría ser de otra manera. Sin embargo, hay algunos, y ustedes pueden ver ahí, algunos no auditorías de desempeño, pero sí operativos nacionales que van en la lógica del desempeño, que se han desarrollado, y finalmente, este mecanismo de sistematización de la información y de haber incluido en las carpetas de servicio que los equipos de auditoría definan a qué meta está relacionado, pues permite tener una línea de base interesante que va a permitir a su vez este año 2019 cambiar la programación, porque hay 3 objetivos, el 14, el 15 y el 17, en lo que hasta el momento no hemos hecho nada. El gobierno no ha hecho nada, desde la perspectiva, no es que el gobierno no haya hecho nada, sino que puede haber hecho cosas, pero la auditoría no lo ha evaluado, ¿no? Y entonces de esa manera podemos crear un mecanismo que permita que los ODS estén no solamente en la tarea cotidiana, sino desde la programación misma de los planes de auditoría, ¿no? Muchas gracias. Excelente, Nelson, muchas gracias. Le propongo a la audiencia que vaya pensando en algunas preguntas. Yo tengo varias anotadas por si acaso, nadie se anima, por si acaso, pero la idea es que no monopolicemos acá el diálogo, así es que les ofrezco que ustedes también después puedan hacer uso de la palabra. Y por eso voy a ser bien estricto con el tiempo.
Bueno, Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación de Argentina, te agradezco que estés acá, en nuestro país, y que hayas aceptado participar en este evento. Y bueno, tienes ahora 10 minutos. Sí, 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha, no? ¿No? Tienes que apagar el... A ver. Ahí. Hola. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la CEPAL por este lugar tan interesante y tan importante que nos han dado. Gracias porque Bermúdez, gracias Chile, hermoso Chile. Bueno, yo voy a tratar de aprovechar al máximo los 10 minutos, que son poquitos. Me va a ayudar Paola, como yo no veo la presentación, pero tengo acá una impresión, entonces voy a tratar de hacerlo rápido. Pero antes les quiero explicar qué voy a hacer en estos 10 minutos. Les voy a explicar qué estamos haciendo desde la Auditoría General de la Nación de Argentina con respecto a los ODS, los avances, y como ya tenemos 2 auditorías terminadas y aprobadas, los principales hallazgos que encontramos con respecto a la Argentina, al gobierno central de la Argentina en la implementación de los ODS. Rápidamente. Bien, acá un poco como decía el Contralor de Perú, todos estamos imbuidos, ¿no es cierto?, en el Plan Estratégico 2018-2022 de la INTOSAI, más las normas y los reglamentos y las resoluciones que ha tomado las Naciones Unidas. Entonces, obviamente que la AGN en ese marco, porque trabaja con INTOSAI, trabaja con OLACEF, también tiene un plan estratégico 2018-2022, en los cuales hay uno específicamente, que es el plan estratégico 3, que es precisamente contribuir en la implementación, cumplimiento y control de las metas de los ODS. Yo hablo así rápido, pero todo este material va a quedar, tenemos mucho tiempo. Entonces, ese objetivo estratégico de la AGN tiene que ver con esto que estuvimos hablando, que es difundir internamente los ODS, hacer las auditorías de desempeño, hacer auditorías de cumplimiento de las ODS, efectuar el seguimiento, crear una base de datos y sobre todo realizar auditorías coordinadas de ODS con los cuales nos va muy bien. A raíz de todo eso, digamos, terminando todo lo que es nuestras normas legales, a partir del plan estratégico, el objetivo estratégico 3, tenemos una disposición, que es la 198/18, que también la vamos a dejar, donde baja, digamos, a nivel ya de las auditorías que estamos haciendo, el tema de los ODS. ¿Y qué pasa con el tema de los ODS? Bueno, se propone la auditoría cada año obligatoriamente realizar como mínimo 5 auditorías específicas de ODS. Pero además, con el resto de las auditorías, obliga a cada una de las auditorías a vincular con el total de los informes. Es decir, van a haber como mínimo 5 auditorías de ODS, pero el resto tiene que vincularlos. ¿En qué momento del proceso? En el proceso de planificación. O sea, va a haber una vinculación ex ante. Decimos, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, para este año 2019, 464 auditorías propuestas y aprobadas por el Congreso Nacional, porque nosotros dependemos del Congreso Nacional. Entonces, dentro de esa, este año hay 6 en vez de 5, que son específicas, pero además es obligatorio la vinculación, donde cuando se planifica, y al planificar y encontrar una vinculación de cualquiera de esas 464 auditorías, se tiene que hacer un informe ad hoc y además crear una base de datos. Es decir, que todo lo que sea ODS va a tener su base de datos y un informe específico. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente qué está pasando en la Argentina con la implementación de los ODS desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto?, de la Auditoría General de la Nación. Bueno, nosotros en la Argentina es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, que es el órgano que tiene que coordinar todas las acciones en la Argentina destinadas a ODS. Ya hizo 2 informes, presentó un informe en julio del 2017 y otro informe país en junio del 2018. Nosotros ya estamos evaluando las políticas públicas del Gobierno Nacional de la Argentina con respecto a los ODS. Y ya encontramos algunos hallazgos que son como preliminares de esta etapa de preparación, pero le queremos decir que esos principales hallazgos que encontramos están vinculados con 2 informes de auditoría. Es decir, hicimos 2 informes de auditorías de desempeño
Las dos son auditorías coordinadas, que es muy importante. La primera la hicimos también en el marco de la OLACEF, con 11 países de OLACEF, que fue la evaluación de la preparación del gobierno nacional para implementar los ODS en su conjunto, pero específicamente en el ODS 2, que es hambre cero, y la meta 4, que es sistemas sostenibles de producción de alimentos y prácticas agrícolas resilientes. Ese es uno de los informes aprobados. El segundo, creo que es el más famoso, que es el famoso ODS 5, que realmente lo hemos terminado todo, que yo creo que es una auditoría global porque lo hicimos junto con 116, en total somos 117 veces del mundo que hemos hecho esta auditoría de ODS 5, está terminada, está aprobada, lo que corresponde a la parte de la Argentina, y en el marco de OLACEF lo hicimos con 16 países. Bueno, estas auditorías de desempeño, estas dos, nos permiten decir lo siguiente, que es, efectivamente, voy a pasar ya, están las fichas de estas auditorías que recién mencioné, pero no tenemos mucho tiempo. Solamente voy a decir que a partir, con estos elementos de estas dos auditorías de desempeño aprobadas en la Argentina, los principales hallazgos en esta etapa de preparación del gobierno nacional son los siguientes. Primero, carece de planificación estratégica, o un marco legal adecuado. Es decir, la Argentina ha planificado a muy corto plazo, ha establecido 8 objetivos de gobierno, 100 prioridades, pero eso no pasa de una resolución, inclusive ni se encuentran las resoluciones. Es decir, no hay, como sé que hay en otros países, ¿no es cierto?, una incorporación, digamos, del conjunto de los ODS a un plan estratégico de cada uno de los gobiernos. Es decir, se carece esta planificación estratégica y creemos que un marco legal adecuado debe ser una ley del Congreso Nacional. Esto no se ha discutido y entonces es como de corto vuelo, digamos, todo lo que se hace. Otro hallazgo, estamos hablando de los principales hallazgos, ¿no? En estos documentos están todos los hallazgos específicos también. Esos son los principales. Bajo nivel de adopción-adaptación de metas. No es fácil, ¿no es cierto?, para los países. Ustedes saben que del total de 169 metas propuestos por ONU, digamos, de la original ONU, Argentina ha tomado el 52%. Así que de las 169 metas, toma Argentina, el gobierno argentino, el 52%. Un poquito más lo toma de los indicadores. Indicadores toma el 67%. Pero lo que pasa con los indicadores es que de ese 67% que toma, prácticamente el 91% han sido modificados. Ustedes saben que hay una cuestión acá cuando hablamos de la cuestión de la adopción-adaptación de las metas, está muy ligado también a los sistemas estadísticos de cada uno de los países. A veces el país puede querer, digamos, llegar a una meta determinada y su sistema estadístico no está preparado para medir ese indicador. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la Argentina, pero evidentemente que se avanza. Después, otro principal hallazgo encontramos que de presupuesto, digamos, no está nada presupuestado. Es decir, todo lo que estamos viendo que los países, las metas que se quieren lograr, etcétera, etcétera, bueno, todo eso está muy en un nivel de gobierno bajo y como dijimos que no hay una ley tampoco ni una visión de planificación estratégica, tampoco eso se visualiza en los presupuestos nacionales. Si bien, también tengo que decir que lo que estoy diciendo, que son los principales hallazgos, son del periodo 2016-2017. O sea, estamos en el 2018, o sea que Argentina habrá avanzado ya en el 2018. Entonces estamos hablando de la primera, de lo que estamos haciendo, que es 2016-2017, es la preparación. Obviamente que cuando también decimos que hay, hay una baja cantidad, digamos, de metas adoptadas por la Argentina, obviamente que es un proceso. O sea, lo puedes ir adoptando este año, el año que viene, etcétera, etcétera y demás. Estamos hablando de lo que hoy es la foto en esos 2 años auditado ya en la Argentina. Bueno, el tema del presupuesto, por ejemplo, en el presupuesto, después que también dijimos, pero no hay nada en el presupuesto. Bueno, fíjense que en el presupuesto 2019 ya implementó una modificación en el presupuesto nacional con una, digamos entre comillas, perspectiva de género. No es un presupuesto con perspectiva de género, pero se acerca. Tiene algunas aristas que permite
individualizar dentro de las partidas presupuestarias, por ejemplo, lo que son las partidas para género. Eso lo hizo este año. Después también la poca participación de los sectores involucrados. Estamos hablando de 2 auditorías. En el caso del ambiental, 0 participación o nula participación. En el caso de ODS 5, un poco más de participación, pero aún muy insuficiente. Poca participación de los sectores involucrados. Y después también hallamos un hallazgo, digamos, de comunicación. La plataforma ODS Argentina, que es el mecanismo previsto para informar estas acciones, no se encuentra en plena operatividad. Digamos que estos son los hallazgos muy grandes, todos los específicos están en esos documentos de auditorías que dijimos. ¿No tengo más tiempo? ¿Un minutito? Bueno, les quiero contar qué estamos haciendo ahora entonces, en el 2019, desde la AGN. Este año incorporamos 6 auditorías de desempeño que son específicas de ODS. Los digo rápido, hay una en especial que estamos trabajando con otros países de OLACEF y que surgió en el sur, que nosotros le damos mucha importancia, que es sobre todo el informe de políticas implementadas. Estamos por auditar políticas. Habíamos auditado preparación, ahora vamos a auditar políticas y seguramente en los años sucesivos vamos a auditar cumplimiento seguramente de metas específicas, etcétera, etcétera. Ahora vamos a auditar políticas. La primera, que es políticas implementadas para abordar el ODS 1, que ustedes saben que es fin de la pobreza, con ODS 5, igualdad de género, feminización de la pobreza. Ese es una auditoría que estamos haciendo en conjunto con Chile, con Bolivia, con Ecuador, con Paraguay, es muy importante. Digo las otras 5, nada más, sé que hay poco tiempo. Estamos vinculando también el ODS 9 con el 16, el ODS 14 y el 15, hay mucho de ambiental acá, informe sobre vida submarina, ODS 14, informe sobre el Plan Nacional de Agua y Adaptación de los Extremos Climáticos, el 6 y el ODS 13, el ODS 13 en particular, informe de gestión integral sobre los desastres naturales, es decir, hay mucho también, estamos viendo este año, mucho vinculados a la dimensión ambiental, que siempre decimos está la dimensión social, ambiental, económica de los ODS. Bueno, hay mucha importancia, digamos, en estas auditorías de la dimensión ambiental. Todo este material queda a disposición de ustedes, es muy corto el tiempo, muchas gracias. Gracias, Graciela, muchas gracias. Vamos a dar inmediatamente la palabra entonces a nuestro colega del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, a Carlos Lustosa, que nos va a dar una visión de lo que se ha estado haciendo desde CEO. Carlos. Buenas tardes. Inicialmente me gustaría agradecer la invitación, la hospitalidad de la Contraloría General de Chile, también de CEPAL, y saludar a todas las autoridades aquí presentes. Es un gusto inmenso poder compartir con ustedes las iniciativas del Tribunal de Cuentas de la Unión en términos de los ODS, pero acá también me toca hablar un poco en una perspectiva más regional, porque el Brasil está a frente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente con tema, que hizo algunos trabajos coordinados como han sido mencionados acá. Bueno, inicialmente siempre cuando se habla de presentación de ODS, siempre se piensa en la pantalla con los 17 objetivos, que toda la gente ya conoce, pero la pregunta es, ¿dónde está la novedad? Porque los desafíos son comunes, los retos ya son conocidos por los países desarrollados o en desarrollo, pero hay que pensar en algunas características que forman parte de la agenda, que son la parte de integración, la parte de indivisibilidad, transversalidad y la interacción positiva o negativa. Así que los desafíos ya son conocidos por los gobiernos, pero la forma de buscar soluciones que se debe
se debe cambiar. Así que me acuerdo cuando estaba en Brasil iniciando este proceso de auditoría en los ODS, muchas personas preguntaban, bueno, vamos a hacer una auditoría para las Naciones Unidas. No, no estamos haciendo auditoría para las Naciones Unidas. Estamos haciendo auditorías en políticas públicas que estamos buscando solucionar problemas que están en nuestras constituciones. Así que, pero llevando en consideración estas características de integración y divisibilidad, la pregunta es si de hecho los gobiernos nacionales de Latinoamérica están preparados para implementar la Agenda 2030, llevando en consideración todas las características como he mencionado aquí. Y bueno, me parece una estrategia muy interesante de la Intosai, de nuestra organización, de buscar evaluar no la implementación de los ODS, sino la preparación. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy inicial, así que no haría sentido hacer una pregunta sobre la implementación, porque el gobierno podría responder, bueno, tengo hasta 2030 para hacerla, así que, pero para nosotros también no es saludable esperar hasta 2030 para llegar y decir, no se cumplió nada. Entonces, creo que este cambio de actitud de las empresas es muy importante y también es posible que los administradores públicos entiendan la importancia de la Agenda 2030 como una forma de mejorar políticas públicas en términos de gobernanza, por ejemplo. Así que preguntamos para los gobiernos si ellos tienen los mecanismos de gobernanza necesarios para implementar los ODS. Y hicimos eso, como ha sido mencionado acá por la auditora Graciela, un trabajo conjunto que las entidades fiscalizadoras se reúnen, hacen una planificación común y después producen sus propios relatorios. Y al final tenemos un informe conjunto que trae el panorama de la región latinoamericana. Bueno, el objetivo fue justamente evaluar la preparación de los gobiernos. Si tenían estrategias, si tenían mecanismos de coordinación, supervisión, de transparencia, para implementar la Agenda 2030 como un todo. Estamos hablando de un nivel de centro de gobierno. Pero también nos gustaría hacer una evaluación más enfocada, más específica, y elegimos la meta 2.4 de la sostenibilidad de la producción de alimentos. Este trabajo ha sido realizado por 11 países y también contó con la participación de una entidad subnacional de Argentina. Contó con el apoyo de la OLACEF y de la GIZ. Bueno, pero ¿cómo evaluar la preparación? Porque estamos hablando aquí preparación de los gobiernos, pero ¿qué es la preparación? Así que tuvimos que establecer un concepto de preparación y también establecer una escala para evaluar la preparación. Así que definimos 4 niveles, desde el nivel 0, que son las estructuras que no están implementadas, hasta el nivel 3, donde ya se puede identificar buenas prácticas, que los mecanismos ya están optimizados. Y el resultado, nosotros hicimos un gráfico de radar, donde en una mirada se puede identificar los puntos débiles y los puntos fuertes, las oportunidades de mejora. Y es muy interesante porque a veces pensamos nosotros auditores, cuando estamos evaluando un determinado programa o una política, que son problemas comunes a Brasil, por ejemplo. Pero cuando hacemos esse tipo de trabalho conjunto, identificamos que temos as mesmas dificuldades e também, a vezes, identificamos a oportunidade de aplicar boas práticas que foram identificadas, por exemplo, na Argentina, em Chile, e podemos proponerlas para o governo brasileiro, por exemplo. Assim que, vocês acá, traigo o resultado consolidado de todos os 11 países que han participado desta auditoria e podemos ver, por exemplo, a questão que de um plano nacional de largo prazo tem uma calificação de 1 a 3, 1.6. Então, esse é um problema da Latinoamérica em estabelecer planificação de largo prazo. E quando pensamos nos ODS, que necessitam uma visão mais de largo prazo, pensamos como vamos acabar com a hambre,
en 4 años, por ejemplo, que es el plano de largo plazo en Brasil, 4 años vamos ser exitosos en lograr terminar con la hambre, por ejemplo. Vemos também, por exemplo, as dificuldades com os indicadores nacionais, a parte de monitoreio e coordenação de políticas públicas. Acá me gostaria de chamar a atenção porque a parte de coordenação de política pública é um ponto muito especial para criar sinergia entre as ações governamentais. Pensamos que se não há uma integração de los distintos órgãos e agências governamentais, será muito difícil lograr os objetivos de desenvolvimento sustenible. Así que aquí esto es apenas una mirada, un resumen muy breve del resultado de la auditoría. Hay distintos análisis para cada uno de los países, tanto para la preparación de la implementación de los ODS como un todo, de la agenda, sino también para la cuestión de la meta 2.4, que identificando muchas determinaciones. Bueno, como conclusiones de este trabajo, ya mencionamos acá la ausencia de un horizonte temporal a largo plazo en los procesos de planificación y gestión de riesgos nacionales, una baja integración entre los mecanismos de monitoreo y evaluación, así que hay poca información integrada entre estos procesos. Y por lo tanto los gobiernos nacionales, las recomendaciones de las FS fueron en el sentido de que los gobiernos nacionales deberían mejorar sus estrategias, sus mecanismos de coordinación, supervisión y transparencia para lograr una efectiva implementación de los ODS. Acá se puede consultar todo el material que está. Nosotros, además de hacer los informes técnicos individuales por cada uno de los países, nosotros también buscamos comunicar el resultado de la auditoría, porque sabemos que a veces nosotros de la DFS hacemos trabajos técnicos muy importantes, pero a veces necesitamos perfeccionar nuestra forma de comunicar para que más personas puedan entender el trabajo que las DFS desarrollan. Así que a la salida tenemos una publicación que es el resumen ejecutivo, donde hay toda el análisis en nivel regional y también para cada uno de los 11 países. Y así se puede identificar, como he mencionado, las buenas prácticas, las dificultades comunes. Y también, para una versión más breve aún, tenemos una infografía acá que trae los principales resultados. También está ahí, si quieren pueden buscar. Y en medio digital está en esta dirección. Bueno, entonces como conclusión de mi presentación es que la Agenda 2030 es una oportunidad para exigir de los gobiernos y de los demás actores una actuación integrada y un compromiso de largo plazo. Sin embargo, para eso, las entidades fiscalizadoras, nosotros acá, también debemos actuar de forma integrada, coordinada y con una mirada sistémica y estratégica. Así que termino mi presentación. Muchas gracias, Carlos. Yo debo decir, como secretario ejecutivo de la OLACEF, que es nuestra organización regional de EPS, y creo que vamos a estar de acuerdo con el presidente, de que nosotros en nuestra organización estamos muy orgullosos de haber tomado los ODS y haberlos incorporado a nuestras auditorías coordinadas. De hecho, nos atrevimos a proponer este evento paralelo precisamente porque tenemos algo que mostrar. Y creo que eso no es poco, sobre todo considerando que hasta hace un par de años muchos gobiernos ni siquiera se acordaban que habían firmado en la Agenda 2030 y no sabían que, parece que hay un compromiso que hay que cumplir en 2030 y va más allá de mi periodo de gobierno. Pero bueno, no quiero... y otra cosa, antes de que se me olvide, quiero agradecer no solo a los dueños de casa, que ya lo había dicho, a CEPAL, que alberga este evento, este gran evento y este evento paralelo. También quiero agradecer a la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y Desarrollo. No recuerdo bien si ese es el nombre nuevo, si lo dije bien, pero ellos son quienes hicieron posible que varios de nuestros expositores estén acá, por un lado. Y también quiero agradecer a nuestros socios estratégicos a esta altura, como la CEPS, que es la Agencia
alemana de cooperación internacional, quienes también nos han colaborado en muchos aspectos logísticos de esta actividad. Dicho eso, entonces quiero ahora invitar a mi colega Henry Ara que haga uso de la palabra y nos pueda comentar cuál es la perspectiva desde Bolivia y de la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia sobre ODS. Gracias. Gracias. Un saludo a los anfitriones, a la Contraloría de Chile por la amable recepción siempre a la que nos acostumbran, a todos los presentes. En el caso de Bolivia, bueno, venimos de un país que no tenía, digamos, una costumbre de planificar, y es entendible, un país con una crisis económica muy fuerte. Por lo tanto, estos años que ya generan una estabilidad económica, un crecimiento sostenido por parte de Bolivia, hacen que, bueno, tenga que reverse con mucha mayor seriedad lo que es la planificación. En ese sentido, el trabajo de la Contraloría de Bolivia en estos 2 años ha sido muy fuerte, porque hemos tenido que hacer un análisis primeramente de la planificación existente en el país. En Bolivia tenemos una planificación que alcanza a la Agenda 2025, una planificación de corto plazo que justamente va a recibir la evaluación del siguiente año, que es el Plan de Desarrollo Económico y Social. El trabajo que hemos hecho es hacer una evaluación de la consistencia de nuestra planificación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y hemos encontrado que los 17 objetivos y 169 metas que tiene las ODS se articulan con 13 pilares, 13 pilares en nuestra planificación, con 340 resultados y 64 objetivos. Y es de esa manera que hemos podido articular que hay una planificación coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero más allá de eso, hemos tenido que ver realmente, hacer un análisis de la planificación de cada una de las entidades del país. Y ahí es donde hemos tenido problemas, porque hemos visto ministerios que no tienen una planificación que tenga que ver con todo el país, sino que son planificaciones netamente institucionales, igual a nivel territorial, que son gobernaciones y municipios. Pues este trabajo ha sido de mucho esfuerzo para la Contraloría, para ver realmente que cada entidad esté cumpliendo con los objetivos para los que han sido creados y tenga en cuenta la planificación esta que debe articularse para el cumplimiento de objetivos, puesto que una planificación claramente y cada entidad debe cumplir con objetivos, y para cumplir estos objetivos tiene que necesariamente generar actividades. Para que estas actividades sean realizables tienen que tener presupuesto. Entonces, la Contraloría del 2016 ha recibido una competencia nueva, que es, aparte de la supervisión, la evaluación de los planes estratégicos e institucionales. Y es en base a esa competencia que nosotros estamos primeramente viendo esta planificación, si tiene esta coherencia. Grandes desafíos que hemos tenido que afrontar es que justamente hemos visto que el auditor de las instituciones, ministerios, empresas, es el planificador, es planificador de presupuesto. El planificador planifica sobre lo que va a recibir y cómo va a gastar, pero no es un planificador de objetivos. Por lo tanto, nos ha tomado 2 años cambiar esa mentalidad en Bolivia y hacer responsable al planificador, puesto de que él tiene que orientar estos objetivos para que luego estos se puedan convertir en actividades, y de esa manera llegar a una evaluación de los presupuestos que reciben todas las entidades anualmente, para ver que puedan tener planes que generen presupuesto para las actividades que luego se convierten en objetivos. Paralelamente hemos actuado con auditorías coordinadas, pero más allá de las actividades, creo que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están ligados
a que tengamos una revisión de toda la planificación a nivel del Estado. Desde la perspectiva del control, puesto que como entidades fiscalizadoras nosotros no podemos de alguna manera intrometernos en la gestión propia. Pero sí podemos controlar la planificación, podemos controlar el uso de los recursos, como han dicho, para que justamente podamos cumplir con los objetivos. Esa es la mirada que tenemos desde Bolivia, para poder de alguna manera cumplir con los objetivos. Y muy bien, como decían, todavía tenemos 11 años para el cumplimiento de estos, pero son objetivos que no se van a cumplir de la noche a la mañana, sino que hay que empezar justamente a tomarlos con mucha seriedad y no quedarnos a nivel de diagnóstico, porque es muy fácil quedarnos a nivel de diagnóstico, ver cuál es el problema, sino aquí corresponde encarar justamente a cada entidad, lo que viene a ser, o cada institución en cada país, el rol que debe cumplir, debe tener para cumplir los objetivos. En Bolivia, esta ha sido una labor, como les digo, muy dura. A un principio hemos tenido conflictos con el Ministerio de Planificación, puesto que el Ministerio de Planificación tampoco entendía incluso que la importancia del órgano de control respecto a cómo debíamos nosotros controlar la planificación. Lo creía una intromisión. Pues después de varias reuniones hemos logrado más bien un acuerdo a que no era preferible que indiquemos que en primer lugar no tenemos una planificación con objetivos claros, sino más bien a trabajar conjuntamente en la planificación para que ésta realmente pueda ser efectiva, tenga indicadores claros. Vemos que las instituciones realmente tienen objetivos vagos, ¿no? En muchos casos, incluso las instituciones, desde los ministerios, les cuesta asumir el rol de que deben planificar para todo el país como carteras del Estado. Siguen planificando a nivel solo de institución y les cuesta asumir esa responsabilidad. Asimismo, hemos visto también que a nivel de objetivos, se generan objetivos pero no se generan actividades. Entonces es imposible cumplir objetivos sin actividades. Y en muchos casos hemos visto que por contentarnos generan actividades, pero cuando vemos el presupuesto anual, los POAS, vemos que no están generando presupuesto para esas actividades. Por lo tanto, ¿cómo se va a cumplir una actividad sin presupuesto? ¿Cómo se va a cumplir objetivos sin actividades? ¿Cómo se va a cumplir la planificación si no tenemos esto? Por esto estos 2 años han sido de mucho esfuerzo para la Contraloría, que ha asumido esta nueva competencia de principalmente ver el control de la planificación sin que esto implique una intromisión en la gestión. Eso es lo que podemos nosotros indicar de lo que se está haciendo en Bolivia, puesto que hoy día el Estado moderno es aquel Estado que garantiza los derechos sociales, pero que también es responsable de las finanzas. Es decir, tenemos que ver realmente los músculos que tengamos para cumplir estos objetivos. Entonces, eso es lo que podría yo indicar de lo que estamos haciendo en Bolivia. Gracias. Gracias. Gracias, Henry. Bueno, tenemos un tiempo para algunas preguntas. Yo me voy a saltar entonces lo planificado, la metodología, voy a ofrecer aquí a los presentes. Yo creo que estamos en un ambiente en que se puede generar un pequeño debate. Ofrece la palabra si alguien quiere hacer un... es empezar. Yo tenía aquí mi torneo, como decimos en Chile. Pero... vamos a privilegiar el enfoque de género, entonces que vamos a Me voy a quedar sentada. Bueno, si quieres decir de dónde vienes. Sí. Primero voy a presentarme, Mercedes González Guilarte, vicejefa primera de la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. Realmente vengo con un mandato de la Contralora General de la República de Cuba. Realmente no pudieron estar presentes acá con nosotros, pero sí a partir de la vinculación que tiene la ONEI, como se le llama a mi institución, en siglas, con la Contraloría General, a partir de que también realizamos auditoría de la información
a todo el sistema nacional estadístico del país, hemos estado vinculados con la Contraloría en todo el proceso de, primero, evaluación en el país de las condiciones para todo el mecanismo de seguimiento y cumplimiento de la Agenda 2030. También en coordinación con el Ministerio de Economía y Planificación, que es quien preside el mecanismo nacional del país. Y realmente también traemos un poco de, como resumen, ¿no? Para no extenderme, de los resultados de la auditoría al objetivo 5 que se concluyó el año pasado. Hoy está en proceso de conclusión también la auditoría al objetivo 7 de energías renovables. Y para la Contraloría y para todo el Sistema Nacional de Auditoría de la República de Cuba ha sido esta una experiencia muy importante. Compartimos también, y también quería darle las gracias al panel con todas las intervenciones realizadas y las experiencias en cada uno de los países, y realmente hay puntos en comunes en cada uno de nuestros países. Realmente con todo este proceso se concientizó más por los organismos, por las entidades e instituciones del país la necesidad de atender con todo lo que lleva la implementación de la agenda en lo que a cada cual le corresponde. Y realmente ha sido una experiencia muy positiva que ha impulsado todo este proceso en nuestro país. Muchas gracias a todos y esto era lo que quería. Muchas gracias. Tenemos la información acá, entonces sí, está disponible. Eso. Yo también quería apuntar la importancia, agradecerla a la SED este tipo de encuentros, porque creo que con la Contraloría y con la fiscalización que se le hace a los ODS, a las instituciones que producen los indicadores para las oficinas nacionales estadísticas o institutos como pilar de la información, eso nos garantiza que la información que brindemos sea una información confiable y veraz, y que se puedan medir bien los resultados económicos que en definitiva viene a redundar en el bienestar del pueblo. O sea que para esto es muy bueno que se controle, porque lo que se controla y lo que se fiscaliza garantiza la calidad de la información. Muy bien, muchas gracias. Bien, se ofrece ahora la palabra nuevamente para preguntas. Juntamos un par de preguntas. ¿Ya? Bien, buenas tardes a todos. Hugo Álvarez de República Dominicana. Primeramente felicitar esta iniciativa tanto a Nelson, a Jorge, a Henry y a Carlos y a doña Graciela. Creo que han sido lo suficientemente explícitos, hemos entendido cuál es nuestro papel, y a los demás colegas de todos los países. El problema nuestro en República Dominicana es muy similar al de Bolivia. El Ministerio de Economía y Planificación se ha hecho los sordos y los mudos con nosotros, y no hay forma de establecer una relación con ellos para nosotros tratar de iniciar esas gestiones de auditoría. Y tenemos una mala experiencia nosotros con el Ministerio de Medio Ambiente y allá con relación a las auditorías medioambientales. Y es que nosotros tenemos una camisa de fuerza que es la ley 1004, que es la que nos rige a nosotros, que solamente habla de auditorías financieras, de gestión e investigaciones especiales. Una vez, inclusive yo fui a hablar con el que era ministro y que tratamos de hacer una auditoría medioambiental. Dice, pero es que ustedes no están facultados para eso. La ley de ustedes no se lo permite. Entonces, nosotros tememos que el Ministerio de Economía y Planificación nos diga lo mismo, porque gestiones hemos tratado de hacer con el Ministerio de Economía y Planificación para ver cómo nosotros colaboramos. Nosotros por nuestra parte hemos hecho un trabajo en base al objetivo 16 como Cámara de Cuentas, y trabajo mucho con el control social y charlas y eso, pero realmente no hemos podido avanzar en las auditorías por esa razón. Entonces nosotros quisiéramos ver cómo ustedes nos pueden indicar o señalar cómo nosotros hacer en base a la INTOSAI, el plan estratégico de la INTOSAI, ver cómo podemos hacer un acercamiento, hacerle ver a ellos que eso está dentro del plan estratégico de la INTOSAI y que
todos los demás, las demás FS de América Latina han logrado hacer auditoría de desempeño, que aunque la ley a nosotros no nos lo permite, pero buscaríamos los mecanismos de cómo hacerla para que ellos entiendan cuál es nuestro rol. Muy bien, muchas gracias. Vamos a juntar un par de preguntas para poder acá. Hola, buenas tardes, soy Felipe Genjo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile. Les quería consultar sobre su evaluación de cómo ha sido la comunicación de los resultados de estos procesos de auditoría, entendiendo que muchas veces las contralorías comunican a los gobiernos y en términos poco claros para las personas, y aquí lo que uno está buscando quizás es que sociedad civil y otras personas presionen a los gobiernos en los casos en que no se sienten presionados para abocarse a ODS. Yo he visto que conozco los documentos bien explicativos y yo me imagino que detrás de eso está la idea de explicar en fácil. Pero ¿cuál es la evaluación de ustedes de cómo ha sido este trabajo y si tienen que potenciarlo, mejorarlo de otra forma? Perfecto. ¿Otra pregunta, por favor? Bueno, gracias. Buenas tardes, María del Carmen Martínez, primera magistrada de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. En primer lugar, felicitar a las FS que van muy adelantadas en lo que es realizar las auditorías de ODS. Me identifico como FS con Bolivia porque realmente en El Salvador estamos como que un poco retrasaditos en la implementación de los ODS por parte de lo que es las instituciones estatales. Y en ese sentido preocupa cómo hacer como que confluyan la necesidad de la FS de fiscalizar y a la vez de que ellos implementen los mismos en todas las entidades estatales. Entonces, la pregunta sería cómo incidir sin llegar a interferir en el trabajo del Estado para que se logre una implementación eficaz de los ODS, porque en El Salvador la realidad es que no se han implementado mayor cosa en las entidades estatales. Muchas gracias. Bien, yo voy a resumir las preguntas. O sea, sería contralor si no estuviera aquí. Primero, marco normativo. ¿Qué hago entonces? Eso sería, ¿no? ¿Qué hago cuando mi marco normativo no me permite fiscalizar realmente el desempeño? Ese es un problema que puede ser bastante transversal. ¿Eso te parece que te tire a ti esa? A ver, efectivamente todas nuestras instituciones solamente tenemos las competencias legales y constitucionales que están definidas, ¿no? O sea, no podemos hacer algo que no está definido en la norma, aunque por más moda que sea, por más necesario que sea, por más conveniente que sea, o por más interesante que sea, o sea, todas las instituciones públicas tenemos que preservar y sobre todo nosotros dar el ejemplo con el principio de legalidad, ¿no? Sin embargo, cuando uno mira los marcos normativos de la mayor parte de nuestras entidades, salvo algunas donde efectivamente no hay, como por ejemplo el caso de Chile, me acuerdo, ¿no? Que no, o sea, no puedes hacer auditorías de desempeño. Pero ahí hay un problema, yo creo, más de interpretación y sobre todo hay un problema, disculpando la sencillez, hay un problema de traducción, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a lo largo de la historia, ¿no? Antes no había, incluso en las ISAIs no habían auditorías de desempeño. Eran auditorías de gestión. Y tú tienes, Hugo, mandato para hacer auditorías de gestión. O sea, las nuevas ISAIs, o sea, los nuevos estándares internacionales, que claro, todo empieza entonces en inglés, ¿no? Entonces dice, mira, el control posterior, ¿no? Tú tienes 3 tipos de auditorías, ¿no? O sea, auditorías financieras, esas financial audits, esas auditorías de cumplimiento, compliance audits, y esas auditorías de desempeño, performance audit. Pero ese desempeño es en realidad de gestión, ¿no? Entonces, si tú tienes, como lo has manifestado en tu ley, posibilidad de hacer auditorías de gestión, puedes hacer esas auditorías de gestión. En estricto rigor no existe una auditoría medioambiental, como no existe una auditoría educativa, o como no existe una auditoría de salud. O sea, esa es simplemente la aplicación metodológica del marco normativo de la auditoría financiera de cumplimiento de desempeño a un sector en particular. Pero igual nosotros tampoco hacemos, nuestra ley no dice
tienes que hacer auditorías medioambientales. No, las hago. ¿Por qué? Porque en la práctica tenemos el mandato de hacer auditorías de desempeño. Pero incluso en muchos de nuestros países, las leyes ni siquiera hablan de las auditorías de desempeño, las auditorías financieras. Son marcos generales que cuando te dicen, preocúpese usted de velar por el buen uso de los recursos públicos, ahí tienes un marco general bastante laxo e interpretativo que te permite hacer un montón de distintos tipos de auditoría. Así que yo creo que esa problemática en algunos de nuestros países tiene bastante solución, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Cómo evaluamos la comunicación? De esto que estamos haciendo con los jóvenes. Sí, gracias. Pero justamente la última... perfecto. La última filmina que no alcanzamos a mostrar, nosotros culminamos con el tema comunicacional. Entonces, en la última filmina mostramos que necesariamente tuvimos que realizar un sitio web que es propio de ODS. En nuestro caso es AGN ODS. Para poder comunicar. O sea, la comunicación institucional es absolutamente necesaria, pero más en el tema de ODS, porque siempre decimos, estamos comunicando mal, la gente no se entera de nuestro trabajo, no sabe lo que hacemos, aunque en realidad nosotros tenemos un sitio web muy visitado en Argentina, pero muy visitado. Pero en el caso de ODS tenemos que fortalecer la comunicación institucional, o sea, hacerle llegar a la gente, mientras que lo que nosotros realicemos y tengamos como conclusiones, exacto, mientras nosotros nos llegamos a la gente con nuestras conclusiones, creo que prácticamente no sirve desde el punto de vista nuestro, porque es muy técnico. Entonces, esa comunicación institucional, hablar en fácil, llegar a la gente, lo vamos a hacer nosotros en particular con un sitio web que ya está y que es específico de los ODS. Además de la comunicación que vamos a hacer de las auditorías que estamos haciendo, nosotros mencionamos dos, fundamentalmente, que son dos coordinadas, la de ODS 5 y la de ODS 2. Vamos a comunicar en principio a el Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, el Parlamento también tiene su oficina de ODS, es decir, tratar de comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos buena relación con el plano de Ejecutivo Nacional, en el sentido que siempre hay buena comunicación y que los hallazgos que hoy dijimos, ellos los reconocen como ciertos. Pero acá hay que comunicar y creo que esa es una cuestión elemental, fundamental que tenemos que hacer. Sí, la comunicación en realidad es como si no se hubiese hecho, desgraciadamente, hay que comunicar. La tercera pregunta dice, así más o menos, ¿cómo podemos nosotros incorporar los ODS en nuestra actividad como FS sin incidir en aquel que tiene que realmente llevarlos a la práctica, ¿no? Es decir, yo esto lo veo como cómo realizamos nuestro trabajo sin interferir realmente en la política y en lo que está haciendo el Estado o la administración activa. Henry, ¿te parece que antes de decir la palabra? Hay justamente que entender qué implica intrometerse en la gestión y qué implica el controlar. Como decía el controlador Jacques, casi todos en nuestro mandato tenemos que velar como entes fiscalizados por el buen uso de los recursos. Entonces, desde esa perspectiva, implica modular principalmente en el Ejecutivo que el uso de los recursos debe estar destinado a cumplir ciertos objetivos, ciertas metas, si no es un mal uso de los recursos. Y nosotros a través de las auditorías, ya sean, le llamamos ahora de desempeño, efectivamente eran las operacionales, porque los tres tipos de auditoría que siempre han existido ha sido la especial, que ahora le llaman de cumplimiento, ha sido operacional, que ahora le llaman desempeño, gestión, ¿no? Y la auditoría financiera, que es así, se mantiene como las más puras. Tenemos ese bagaje de instrumentos para a través de ello, justamente, a través del control, poder modular en nuestros gobiernos las acciones que deben tomar. Y eso no implica una intromisión. En el caso boliviano, por ejemplo, nuestro acercamiento con el Ministerio de Planificación fue el siguiente.
¿Prefieren un informe negativo de la planificación o prefieren que trabajemos juntos? Y hoy día justamente creo que el rol de las EPS está principalmente para garantizar, ¿no?, el cumplimiento de metas, está en acompañar la gestión. Las entidades de fiscalización, nuestro mayor aporte que podemos hacer es la prevención. Y trabajar en la prevención implica trabajar con los órganos del Estado, pero también con la sociedad civil. Por lo tanto, ese trabajo es el que justamente va a generar que sin necesidad de nosotros disponer de indicar cómo deben hacerlo, sino a través de comunicar los problemas que tienen, ver y reconducir que ellos mejoren lo que deban hacer. La auditoría de desempeño, por ejemplo, implica esto. Nosotros le decimos qué está haciendo mal, le decimos que nos indique cómo lo va a arreglar, en qué tiempos. Y para ello justamente generamos informes de control interno, quienes cuando aceptan recomendaciones nosotros hacemos seguimiento de las mismas. Y de esa manera vamos reencaminando. Además que por experiencia nos ha dado muy buen resultado con la sociedad civil. Porque para la sociedad civil es mucho más fácil entender un informe ya con recomendaciones hechas y ver el tema del grado de implementación que lo que hacíamos primeramente, que era capacitar a la sociedad civil, y para eso era muy técnico, era muy amplio, porque la sociedad civil y el control social está conformado por todos. Por lo tanto, nos ha dado muy buen resultado que sobre un informe ya hecho, realmente llamar a la sociedad civil a la que esté interesada en el tema y más bien ser un apoyo para el tema de que ellos puedan acompañar el cumplimiento de las recomendaciones y de esa manera ir modulando este hecho que decía sin necesidad de entrometernos, pero hacer notar la posibilidad de riesgo que existe para el no cumplimiento de un objetivo. Gracias. Vamos a dar dos preguntas rápidas para finalizar. Vamos por acá, por el lado acá. Por favor. Sí. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy agradecido. Estamos con el gobierno de Chile, con la Contraloría de la República, por todas las atenciones. Quiero plantear una pregunta que sí me atormenta respecto a los ODS, que es precisamente la vinculación entre los indicadores estadísticos que van a permitir medir el resultado final del cambio con el sistema de planeación que tiene cada país y con los recursos. Y eso implica una labor que se tiene que construir. Estos días que he estado aquí, ayer y hoy, escuchando inquietudes de diversos foros y mesas, es cómo se vincula la asignación presupuestaria, programática presupuestaria, con el indicador que es finalmente lo que te va a dar un nivel de output, con el nivel de outcome que te da la estadística. Entonces en México tenemos ya en el presupuesto de la Federación un relacionamiento de los programas presupuestarios con los ODS, pero no basta. ¿Qué construcción técnica hay que hacer? Que sería lo que yo pongo sobre la mesa, para que se garanticen que los recursos fluyan para la atención de los grandes objetivos estratégicos y los grandes indicadores. Entonces es un tema que creo que estamos todos de alguna forma afrontando y simplemente quiero compartirlo como un inquietud. Muchas gracias. Una breve pregunta, pero antes quisiera lamentar que esto no sea parte del panel oficial. Creo que el rol de las Contralorías es fundamental, la agenda lo dice, es implementación, seguimiento y examen. Seguimiento y examen, ¿qué mejor que la entidad de fiscalización? Entiendo también lo que esto significa a nivel político, que de alguna manera es la conversación que ha estado aquí en forma tácita. Y mi pregunta tiene que ver, además, felicitarlos, porque encuentro que realmente desde una perspectiva ciudadana es tremendo el trabajo que están haciendo, así como lo es también el trabajo de coordinación a nivel regional, que tiene un lugar natural dentro del foro y que debe ir creciendo necesariamente.
Y mi pregunta va a si ustedes pudieran hacer algunos comentarios en torno de una visión más sistémica de las Contralorías, en el sentido de el rol virtuoso de las Contralorías en la política, el rol virtuoso de las Contralorías en los temas de participación y transparencia. Conversaba con Nicolás aquí a mi lado de sociedad civil, la importancia que es para la sociedad civil poder tener el respaldo de un informe de Contraloría para poder interpelar al gobierno. Entonces quizás algunas breves palabras de ustedes en torno de cómo ven la Contraloría en el sistema total del gobierno y también de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, respecto a la pregunta sobre los datos, sí, todos nosotros sabemos las dificultades que tienen los gobiernos para tener datos confiables, y además de tener datos, es importante que ellos sean desagregados, entonces así por género, por los grupos vulnerables. Lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, que el Ministerio de Planificación hizo una vinculación entre las políticas públicas de todos los ODS e identificó muchos problemas entre ellos y muchas dificultades porque no había información suficiente. Así que nosotros hicimos recomendaciones para que el gobierno pudiera fortalecer su área de estadística. Si me permite, Contralor, muy rápidamente, porque la pregunta de Luis para mí es muy importante, porque creo que las EFS tienen un rol fundamental para perfeccionar las políticas públicas y para también hacer con que los gobiernos tengan una visión más sistémica, un enfoque integrado de gobierno para evitar las duplicaciones, las superposiciones y fragmentaciones, también para que salgan de una mirada muy en silos, en cajas, y la agenda tiene que tener una mirada más sistémica. Así que las EFS con este trabajo hicieron ese rol de estimular a los gobiernos a tener un enfoque más integrado. Sí, bueno, eso es en primer lugar, efectivamente, yo creo que este ha sido el primer paso con el propósito de institucionalizar este espacio de discusión en este foro. Yo creo que desde la presidencia de la SED, desde la Secretaría Ejecutiva, a partir de esta magnífica experiencia vamos a iniciar una serie de gestiones para que esto se pueda institucionalizar y efectivamente, ojalá, dentro de algún tiempo, pueda ser parte ya no de un evento paralelo, sino de un evento parte de la agenda oficial, ¿no? Ahora, hay que ser conscientes que efectivamente, normalmente, siempre los temas de control son un poco no muy cómodos, ¿no? ¿Por qué? Porque también todos sabemos eso, ¿no? Cuando se presentan estos avances y estos informes, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que cuando veo esos informes, yo creo que todos pecamos un poco de exceso, ¿no? Y entonces presentamos algunas cosas que de repente no están siendo así, ¿no? Es por eso que es tan importante el tema del control externo, una mirada objetiva que diga si efectivamente cómo se están avanzando en estos procesos, ¿no? Ahora, lo que ha planteado Agustín, que no se presentó, ¿no? Pero no importa, todos te conocemos a Agustín, ¿no? Agustín trabaja en el área, es el director del área de desempeño de la Auditoría Superior de Federación de México, ¿no? Y ese es uno de los elementos centrales que siempre se ha discutido, ¿no? La integración adecuada de los procesos de planificación con los procesos de programación y los procesos de presupuestación. Yo ahí tengo una idea, ¿no? Que solamente la quería mencionar. No es posible, a ver, digámoslo así, por definición, la planificación bien hecha tiene una naturaleza sistémica y tiene un enfoque basado en los problemas que quiero resolver. Y a partir de ahí, esos outcomes, que son los problemas ya resueltos, genero toda mi cadena de valor y a partir de ahí genero todas las estrategias de intervención con los distintos programas y políticas públicas. Pero esa mirada desde la planificación
no se condice normalmente con la naturaleza de las discusiones presupuestarias que hay en todos nuestros países, ¿no? Y entonces, digamos, una de las cosas que habría que hacer es coordinar con las haciendas para empezar a que una cosa tan simple, o sea, y yo lo veo en la Contraloría de Perú, ¿no? O sea, uno de nuestros mandatos es luchar contra la corrupción. Y entonces yo voy y me siento con el ministro de Hacienda de Perú, ¿no? Que además nos conocemos, que trabajamos ahí desde mucho tiempo. Y hay una discusión de presupuesto bilateral, ¿no? Pero no se puede concebir que va a haber una efectividad en la lucha contra la corrupción a nivel del Estado si en esa mesa no están sentados, por ejemplo, la Fiscalía o el Poder Judicial. Pero nunca estamos sentados. ¿Por qué? Porque él hace su propia negociación. Entonces, cuando se asignan los recursos, no hay esta visión sistémica que tiene la planificación. Es por eso que es muy difícil que en esos procesos de trabajo, si no se alteran, se pueda lograr una vinculación o una estructuración adecuada entre los recursos, entre los objetivos y cómo se va a hacer, ¿no? Pero eso requiere pues una reforma muy importante, ¿no? Además, y con esto acabo, a veces nosotros desde la planificación podemos creer que el presupuesto tiene que calzar con la planificación. Y eso no siempre es así, eso depende pues del modelo de planificación. Les voy a poner un ejemplo bien simple, ¿no? Resulta que en el plan estratégico del sector salud en un país, ¿no? La prioridad del plan no es hacer todo, resolver todos los problemas de salud del país. La prioridad en un ejercicio de 5 años está asociada a eliminar del perfil epidemiológico de ese país la anemia. Muy bien. Pero tú miras el plan y no habla nada del SIDA. ¿Por qué? Porque no es que no exista, sino que no es prioritario. Y entonces ahí vienen las complicaciones. A veces la gente quiere que el presupuesto ponga la plata en donde dice el plan. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando vaya un enfermo de SIDA al puesto de salud no lo va a atender porque no tiene medicinas para los retrovirales, porque no, el presupuesto no está calzado con el plan. Entonces, ese tipo de dificultades técnicas en la concepción, por ejemplo, yo no puedo cuadrar el presupuesto con el plan, porque el presupuesto, el plan, si está bien hecho, creo yo, apunta a las prioridades fundamentales. El presupuesto no está para financiar solo las prioridades fundamentales. El presupuesto financia los derechos. El presupuesto financia la intervención estatal, que tiene o no que ver con las prioridades fundamentales de un determinado periodo de gobierno. Entonces, si no se empiezan a discutir este tipo de elementos conceptuales, va a ser muy difícil que de manera sistemática haya esta vinculación entre el proceso de planificación y el proceso de presupuestación. Pero yo creo, y con esto acabo, yo creo que desde la perspectiva del control gubernamental, el identificar en nuestras auditorías, en nuestros servicios de control este problema y hacerlo evidente ya es bastante, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, ya estamos en la... Sí, hay alguien que siempre controla, no sé si está bien, menos de contrapesos, así tiene que ser. Así funciona la democracia. Aunque siempre preguntan quién controla el contralor. Sí, es una pregunta capciosa. Quiero decir que, por lo menos a mí me ha gustado mucho el panel, me entretuve mucho. Creo que logramos transmitir el mensaje desde las GFS, desde nuestras instituciones, en el sentido de que estamos trabajando con los ODS. Les agradezco su asistencia, les agradezco también a los colegas del panel que hayan podido desplazarse hasta acá, haber venido a esta actividad. Agradezco a quienes preguntaron. Y solo un último aviso, en la página web de OLACEF hay muchísima información que está disponible a todo el público y también estamos desarrollando una aplicación, una app para celulares, para que puedan ustedes ir conociendo todos los productos de auditorías coordinadas y el estado de implementación a partir de esas auditorías que van a tener. Muchas gracias. Y estamos invitados todos entonces aquí a un pequeño brunch.